El título que resuena en los cielos y perturba el silencio de la tierra debe ser escuchado hoy mismo, sin demora, sin la tibieza de la duda, porque lo que está en juego no es una mera bendición, sino la supervivencia misma de su alma en medio de la tormenta que ya azota al mundo. Estamos entrando en la hora cero, un tiempo profético que muchos han predicho y que la Madre de Dios, en su infinita misericordia y previsión maternal, ha confirmado a través de sus apariciones más recientes y veladas, revelando un secreto que ha permanecido oculto para la gran mayoría, un secreto que se condensa en la necesidad imperiosa de interactuar con un objeto específico, tangible, que sirve como un ancla de salvación en este mar de tribulación. La advertencia no es suave, no es una invitación casual a la piedad, es una declaración de guerra espiritual y un mapa claro de escape. Si usted ignora esta voz que clama desde el pináculo del firmamento, corre el riesgo incalculable de perder la cobertura espiritual que lo ha mantenido a salvo hasta ahora, de quedar expuesto a las flechas encendidas del enemigo que se multiplica en la oscuridad de esta era secularizada. Piense en la Virgen María no solo como la Reina del Cielo, sino como la gran estratega de la defensa. Ella ve lo que nosotros no podemos ver, las legiones que marchan hacia su puerta, las trampas sutiles que se ciernen sobre sus hijos, la desesperación y el caos que buscan devorar la paz de sus hogares. Por eso, su mensaje es directo. Hay un objeto simple en su forma pero cósmico en su poder que actúa como un pararrayos de la gracia divina, un punto de contacto físico con el manto protector de la Madre. La urgencia radica en que las ventanas de oportunidad espiritual nunca permanecen abiertas indefinidamente. Hay un punto de no retorno, y los signos en el cielo y en la tierra indican que ese punto está peligrosamente cerca. La fe no es solo una abstracción mental. En los momentos cruciales de la historia de la salvación, Dios siempre ha utilizado elementos materiales para manifestar su poder inconmensurable. Piense en el arca de la alianza, en el agua de Siloé, en el velo de la Verónica. De manera similar, en esta encrucijada apocalíptica, el cielo ha dispuesto un punto focal de gracia que debe ser activado por el tacto, por la intención piadosa que se une a la promesa de la Virgen. Este objeto es un escudo contra la confusión que siembra el adversario, una confusión que se disfraza de progreso, de conocimiento superior, pero que en realidad busca cortar el cordón umbilical que nos une a la protección divina. La pérdida de la cobertura espiritual no es un evento dramático y repentino, es un desgaste lento, un frío que se infiltra en el alma cuando se descuidan los puntos de contacto sagrados. Y la advertencia de hoy es que muchos ya están sintiendo ese frío, esa desconexión, sin entender la causa raíz, la falta de obediencia inmediata a los requerimientos celestiales. La Madre ha hablado con una claridad meridiana que atraviesa el ruido del mundo moderno, y su mandato es simple: toque el objeto, reconozca su poder y active la promesa de protección. Este es el primer paso en la estrategia de resistencia contra el colapso moral y físico que se avecina. No se trata de superstición, sino de la economía sacramental de Dios, que utiliza lo visible para infundir lo invisible, lo pequeño para manifestar lo grande y la debilidad humana para revelar la fortaleza divina. El tiempo corre, y cada segundo que pasa sin obedecer esta directriz es un riesgo que usted y su familia no deberían permitirse tomar en la víspera de la gran purificación. Prepárese para recibir la revelación detallada de este objeto y el protocolo exacto para su uso. El objeto revelado por la Santísima Virgen María es, sin lugar a dudas, el medio tangible a través del cual la gracia se precipita sobre aquellos que viven en la periferia de la desesperanza y el ataque constante del mundo moderno, actuando como
un faro en la noche más oscura que la humanidad jamás haya enfrentado. Un faro que no solo guía, sino que repele activamente las fuerzas de la confusión y el miedo que son la firma del enemigo en estos tiempos finales. Este no es un simple recuerdo piadoso, sino una extensión directa del poder intercesor de María, la Inmaculada, un fragmento de su manto visible en la tierra para que los hijos desamparados tengan un refugio palpable. Piense en el objeto como un transmisor de alta potencia que opera en una frecuencia espiritual inalcanzable para las tinieblas. Su forma puede variar ligeramente, pero su esencia es la promesa inmutable de que donde quiera que esté presente y donde sea tocado con fe sincera y urgente, el cielo pone un cerco invisible alrededor del individuo y de su hogar. La Virgen, en sus mensajes más crípticos a videntes selectos, ha lamentado profundamente cómo el mundo ha subestimado la necesidad de puntos de contacto físicos con lo sagrado, cayendo en la trampa de un espiritualismo etéreo que carece de la sustancia necesaria para resistir la brutalidad de la guerra espiritual. Ella nos recuerda que somos seres compuestos, cuerpo y alma, y que el cuerpo también necesita ser santificado y protegido a través de elementos bendecidos y elegidos por el cielo mismo. El objeto, que ha sido asociado por los profetas de esta hora con la medalla milagrosa y el Santo Rosario fusionados en un símbolo único de refugio, porta la inscripción de una promesa triple: protección contra el error doctrinal, inmunidad ante la desesperación que lleva al suicidio espiritual y la gracia de la perseverancia final. La densidad de esta verdad radica en entender que, al tocarlo hoy, usted no solo pide ayuda, sino que activa un pacto preexistente con la Reina de la Paz, un juramento que ella ha hecho de aplastar la cabeza de la serpiente utilizando precisamente estos elementos humildes pero poderosísimos. La Madre no nos pide grandes gestas heroicas o sacrificios inalcanzables, sino un acto de obediencia simple, directo y físico, reconociendo que la salvación muchas veces pende de un hilo de seda tocado con fe férrea. La descripción visual de este objeto, según se ha filtrado en los círculos de oración más intensos, es de algo que brilla con una luz interna que no es de este mundo, incluso cuando está oculto a la vista. Es un fuego purificador envuelto en una humildad material que confunde al orgulloso y al incrédulo. El acto de tocarlo no es un gesto mágico, sino la ratificación de su pertenencia a la milicia mariana, el ejército de almas que se refugian bajo su manto azul y blanco. La pérdida de la cobertura espiritual comienza con la indiferencia hacia estos pequeños pero vitales sacramentales. Cuando se descuida el objeto, se abre una brecha en la armadura del alma, por donde se filtran las dudas, las ansiedades injustificadas y esa sensación de vacío que ni el éxito ni las posesiones logran llenar. Es crucial entender que la Virgen no hace esta advertencia por capricho, sino porque el nivel de ataque espiritual global ha alcanzado una intensidad sin precedentes. El aire mismo está cargado de influencias nocivas que solo pueden ser contrarrestadas por un contrapoder de origen celestial que se ha condensado en esta forma material. Tocarlo, pues, es un acto de resistencia contracultural, un rechazo explícito a la ideología del yo que ha infectado a la civilización. Al aferrarse a este objeto, usted está declarando que su protección no viene del gobierno, de la ciencia o de las fortunas terrenales, sino directamente de la intercesión de la mujer vestida de sol. Esta es la esencia de la profecía. La batalla final se ganará no con grandes ejércitos, sino con la fidelidad a los pequeños signos de salvación que la Madre nos ofrece. ¿Está usted dispuesto a aceptar la humildad de este instrumento de gracia, o permitirá que el orgullo y la incredulidad le roben la protección
que solo este objeto puede garantizar en las horas venideras de tribulación global? Entonces, escriba esto ahora en los comentarios. El objeto me salva. La urgencia que emana de las revelaciones marianas más recientes no es una estrategia de marketing espiritual, sino un reflejo fiel de la aceleración del tiempo profético que estamos experimentando, donde cada día cuenta como una semana y cada semana como un mes en la economía de la salvación. Estamos viviendo bajo una especie de reloj de arena cósmico que está a punto de agotarse, y la Virgen María, en su rol de centinela infatigable, nos advierte que hemos entrado en la fase de la cosecha apresurada, donde la diferencia entre la salvación y la perdición puede reducirse a un acto de obediencia inmediata, como el de tocar el objeto sagrado que ella ha dispuesto como refugio. Esta es la hora donde los tibios serán vomitados y donde la acción clara y definida es la única moneda de valor. La profecía señala que el mundo será dividido no por naciones ni ideologías, sino por aquellos que reconocieron los signos y actuaron sobre ellos, y aquellos que, paralizados por la duda intelectual o la pereza espiritual, dejaron pasar el tren de la gracia. La advertencia es clara. La pérdida de la cobertura espiritual no es un castigo de Dios, sino la consecuencia natural de rechazar el salvavidas que se nos lanza. Piense en el objeto como el cayado de Moisés frente al Mar Rojo. Es un instrumento que por sí mismo es inerte, pero que, activado por la fe bajo un mandato divino, abre caminos donde solo había imposibilidad. La Madre nos implora que comprendamos la gravedad del momento. Las estructuras que creíamos permanentes, la economía, la política, la salud pública, están siendo sacudidas hasta sus cimientos para demostrar la fragilidad de todo lo que no está cimentado en lo eterno. Este objeto es ese cimiento. El gran error que comete la humanidad en este momento es creer que la tribulación se manifestará solo a través de catástrofes gigantescas y evidentes. La Virgen nos revela que la principal forma de ataque es la sutil erosión de la fe y la paz interior, la plaga de la ansiedad crónica, la incapacidad de concentrarse en lo divino, y la constante sensación de que algo terrible está a punto de suceder. Esta sensación es la ausencia de la cobertura, el vacío dejado por la falta de contacto con lo sagrado. Por eso, el mandato de tocar el objeto hoy es tan crucial. Mañana podría ser demasiado tarde, no porque la misericordia de Dios se acabe, sino porque la intensidad de la niebla demoníaca puede haberse vuelto tan densa que su voluntad para realizar el acto de fe más simple se verá paralizada. La inercia es la trampa favorita de Satanás en estos tiempos. La Madre nos habla de un fenómeno conocido en la profecía como la gran desconexión, donde las almas perderán la capacidad de sentir la presencia de Dios y, por ende, la urgencia de buscar la salvación. Este objeto actúa como el interruptor de reconexión de emergencia. Al tocarlo con la intención de obedecer el mandato de María, usted establece un vínculo de alta fidelidad que el ruido del mundo no puede cortar. La visión de la Virgen es de una humanidad que corre desesperada, buscando refugio en soluciones humanas que solo ofrecen más veneno, mientras que la verdadera arca de Noé, este objeto bendecido, yace olvidada en un cajón o ignorada en la mente. La diferencia entre ser un superviviente espiritual y ser una víctima de la gran purificación se reduce a la obediencia a estos pequeños, pero determinantes gestos de fe. No se trata de la magnitud de su fe, sino de la acción de su fe. La profecía exige una respuesta inmediata, porque el espíritu de la postergación es, de hecho, el primer demonio que busca detener esta obra de protección.
La Madre nos pide que superemos la vergüenza, el cinismo o la duda que el mundo ha sembrado en nosotros sobre la eficacia de los sacramentales. Ella nos recuerda la historia de Naamán el sirio, a quien se le pidió bañarse en el Jordán 7 veces, una instrucción simple que su orgullo casi le impide obedecer. Nuestra instrucción de hoy es simple: toque el objeto, active su fe y pida la cobertura total. Si no lo hace, corre el riesgo de que al caer la oscuridad, usted sea incapaz de distinguir el camino, pues habrá desechado la única linterna que la Madre le ofreció en la víspera de la noche eterna. El poder de este objeto es incalculable, pero su activación depende enteramente de la prontitud de su respuesta. ¿Permitirá usted que la parálisis de la duda le impida asegurar hoy mismo su lugar bajo el manto protector de la Santísima Virgen María, desechando la advertencia que el cielo envía con tanta vehemencia? Entonces escriba esto ahora en los comentarios: hoy yo obedezco. El ritual del tacto, la interacción física con el objeto revelado por la Virgen María, no es un acto mágico o supersticioso, sino un profundo ejercicio de la voluntad que somete la racionalidad humana a la obediencia divina, transformando la materia simple en un canal de gracia activa y constante. La Virgen ha enfatizado que el poder no reside intrínsecamente en el metal o la tela del objeto, sino en la promesa que se adhiere a él. Una promesa que se sella y se activa en el momento preciso del contacto intencionado y lleno de fe. Es fundamental comprender que este contacto debe ser consciente, no un mero roce accidental, sino una comunión silenciosa donde usted presenta su desesperación y su esperanza ante la Madre. Piense en el milagro de la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Ella no necesitó una oración elaborada, ni un ritual complejo, solo la certeza absoluta de que en ese punto de contacto físico residía el poder sanador que su cuerpo y alma requerían. De igual manera, la Madre nos ofrece su propio manto de gracia condensado en este objeto. El protocolo para este toque es simple, pero requiere preparación mental y espiritual. Primero, busque el silencio interior, un minuto de quietud donde el ruido del mundo se desvanece y solo queda la voz de su corazón. Segundo, sostenga el objeto con ambas manos, reconociendo su humildad material y su trascendencia espiritual, visualizando cómo una luz protectora emana de él y lo envuelve a usted y a su hogar, sellando puertas y ventanas contra toda influencia maligna. Tercero, y esto es crucial, en el momento de tocarlo, pronuncie una frase corta de total rendición y dependencia, algo tan simple como: Madre, cúbreme ahora, porque no puedo hacerlo solo. La Virgen insiste en la necesidad de la constancia de este toque, especialmente en los momentos de mayor ansiedad, tentación o noticia perturbadora. El objeto es un recordatorio físico de que usted no está solo y de que la batalla ya ha sido ganada en la cruz. Cada toque es una declaración de victoria sobre el miedo. Si usted siente que la fe se tambalea, si las dudas lo asedian como moscas molestas, o si las tragedias mundiales amenazan con robarle la paz, el acto de tocarlo y sentir su presencia física debe ser su primer y más poderoso recurso. La densidad de la gracia que se transfiere en ese contacto es tal que opera inmediatamente sobre el sistema nervioso, restaurando una paz que la psiquiatría moderna no puede imitar, porque es una paz de origen divino infundida por la Reina de la Paz. Este objeto es un antiansiolítico espiritual de potencia infinita. Además, el toque del objeto tiene un efecto residual en el ambiente. Al llevarlo consigo y tocarlo, periódicamente, usted está, de hecho, santificando el espacio a su alrededor, creando un campo de fuerza que repele la negatividad y la desesperación.
Es como un imán espiritual que atrae la luz y repele la sombra. La Madre nos exhorta a no relegar este objeto a un mero adorno. Debe ser un instrumento de combate diario. La razón por la que el cielo ha revelado este mecanismo de protección es que la humanidad ha perdido la capacidad de orar con la intensidad requerida en estos tiempos. El toque es una oración silenciosa, una súplica de acción inmediata que bypasa la necesidad de palabras perfectas y se centra en la pureza de la intención. El no tocarlo es la señal de que la indiferencia se ha apoderado del alma. La cobertura espiritual se disipa cuando la conexión se corta, y la conexión se corta por la inercia, por el olvido. La advertencia es que muchos, incluso aquellos que poseen el objeto, lo han dejado inactivo, guardado en la oscuridad. La Virgen clama desde el cielo: actívalo, tócalo, haz que la promesa cobre vida en ti hoy. No espere a que la crisis sea visible en su puerta. La crisis ya es invisiblemente omnipresente, y solo el toque constante de este objeto garantiza una armadura impenetrable contra los asaltos que se multiplican día y noche, buscando la vulnerabilidad que la pereza de la fe crea. Si la eficacia del contacto físico con lo sagrado es la clave para la cobertura espiritual, ¿por qué el mundo moderno, impulsado por el intelecto y el escepticismo, se resiste tan fervientemente a la simplicidad de este mandato celestial? Entonces, escriba esto ahora en los comentarios. Tocar es creer. La revelación de la Virgen María sobre este objeto de protección viene acompañada de una advertencia solmene sobre los 5 enemigos espirituales y mundanos que operan con mayor virulencia en este tiempo y que son neutralizados inmediatamente por el contacto con el objeto. La Madre no solo nos da el escudo, sino que también nombra a los atacantes para que no caigamos en la trampa de la ignorancia, que es la primera debilidad que el mal explota. El enemigo no quiere que usted toque este objeto, porque su poder es específicamente letal para sus estrategias más sofisticadas. El primer enemigo es el fuego del miedo y la ansiedad crónica. Este no es el miedo instintivo y sano, sino un pánico paralizante que se ha convertido en una epidemia global, alimentada por las noticias y la incertidumbre. Este miedo busca robar la paz, que es el primer fruto del Espíritu. Cuando usted toca el objeto, está invocando la promesa de María: no temas, yo estoy aquí. Y el miedo, al no encontrar dónde anidar, se disipa como el humo. El objeto es un ancla de la calma, un punto de quietud en el epicentro de la tormenta informativa. La Virgen revela que el miedo es la herramienta favorita de las entidades demoníacas de bajo nivel que buscan agotar su energía vital. Al tocar el objeto, usted corta ese suministro de energía. El segundo enemigo es la confusión doctrinal y la apostasía silenciosa. En estos tiempos, la verdad ha sido relativizada y las almas se extravían en un laberinto de falsos profetas y enseñanzas diluidas. La apostasía no se manifiesta con un gran anuncio, sino con el abandono lento de las verdades fundamentales. El objeto, al estar intrínsecamente ligado a la Inmaculada Concepción y a la pureza de la fe, actúa como un detector de falsedad. Al tocarlo, usted pide la gracia de la claridad mental y la firmeza teológica, lo cual es esencial para no ser arrastrado por la corriente de la herejía moderna que se disfraza de inclusión y progreso. Este objeto es un compás infalible hacia la verdad revelada. El tercer enemigo es la envidia y el resentimiento interpersonal. La Virgen María ve con dolor cómo las familias y comunidades se destruyen por las heridas no sanadas y la incapacidad de perdonar, alimentadas por la comparación constante y la codicia promovida por el consumismo. El resentimiento es una cadena que ata al alma al pasado y la vuelve esclava del odio. El objeto,
al ser un símbolo de la caridad perfecta de María, es un detonador de la misericordia. Al tocarlo y pedir perdón por sus propias faltas de caridad, usted rompe las cadenas del resentimiento y se libera de las ataduras emocionales que el adversario utiliza para mantenerlo espiritualmente débil y ocupado en batallas secundarias sin importancia real. El cuarto enemigo es el espíritu de la tecnología desenfrenada y la adicción digital. Este espíritu busca la fragmentación de la atención, impidiendo el recogimiento y la oración profunda. No es la tecnología en sí, sino su uso idólatra y la sumisión a sus algoritmos lo que roba el tiempo de Dios. La madre advierte que la verdadera pérdida de cobertura ocurre cuando el alma es incapaz de desconectarse del ruido y sumergirse en la presencia divina. El objeto, al ser tocado, exige una pausa, un momento de desintoxicación digital. Es un freno físico a la vorágine de información que intoxica el alma. Es un recordatorio de que lo más importante es tangible, el objeto, y eterno, la gracia, no las imágenes fugaces en una pantalla. El quinto enemigo es la pérdida de la esperanza y la desesperación profunda. Este es el ataque final del enemigo, el intento de convencer al alma de que sus pecados son demasiado grandes o que la situación mundial es irreversible y que Dios la ha abandonado. Este es el veneno que mata la voluntad de perseverar. El objeto, al ser tocado, es un acto de esperanza audaz, una declaración de que usted cree en la promesa de Fátima y en el triunfo final del corazón inmaculado. La cobertura espiritual que el objeto asegura es, en esencia, la gracia de la esperanza inquebrantable que le permitirá enfrentar la gran tribulación con la certeza de la victoria. No hay desesperación que pueda resistir el contacto de la fe con el símbolo de la Madre de la Esperanza. ¿Puede usted nombrar un arma espiritual más completa y específica para combatir los 5 males contemporáneos que afligen a la humanidad en este preciso y crucial momento histórico? Entonces, escriba esto ahora en los comentarios. Mi escudo es ella. El poder de la fe se revela con mayor intensidad no en el momento de la calma, sino en la hora de la prueba. Y la Santísima Virgen María ha provisto incontables testimonios, incluso en nuestros días, de almas que han asegurado su cobertura espiritual y la de sus familias mediante la obediencia al mandato de tocar este objeto sagrado. Estas historias no son mitos del pasado, sino evidencias palpables de que el cielo interviene cuando el hombre da el paso de fe y obediencia que se le exige. Es en la densidad de estas narrativas donde encontramos la motivación final para no postergar ni un segundo más la activación de nuestra propia protección. Considere el caso de Elena de Buenos Aires, cuya familia fue golpeada por una serie de calamidades financieras y de salud que la habían llevado al borde de la desesperación, la misma desesperación que la Virgen identifica como uno de los 5 grandes enemigos. Elena había recibido el objeto, pero lo había guardado, dudando de su eficacia. Cuando la situación se volvió insostenible y sintió el frío de la pérdida total de la esperanza, recordó la advertencia, se arrodilló, tomó el objeto y lo tocó con una intensidad de fe que nunca antes había experimentado, clamando la promesa de María. A las pocas horas, una solución inesperada y que desafiaba toda lógica económica se materializó. Su testimonio no se centra en la solución material, sino en el cambio radical en la atmósfera de su hogar. La ansiedad que antes flotaba en el aire desapareció, reemplazada por una paz palpable que le permitió tomar decisiones sabias y discernir el camino a seguir. La cobertura espiritual no resolvió mágicamente todos sus problemas, pero le dio la armadura para enfrentarlos y superarlos con serenidad sobrenatural. Otro ejemplo poderoso es el de Miguel, un joven
que se vio atrapado en la confusión doctrinal, bombardeado por ideologías que buscaban separarlo de su fe histórica. Él había comenzado a experimentar una apatía peligrosa hacia la verdad. Siguiendo el consejo de un sacerdote anciano, comenzó a tocar el objeto cada vez que sentía que un argumento seductor, pero falso, se presentaba en su mente. Él reporta que al tocarlo sentía un flash de claridad, como si una densa neblina mental se dispersara, permitiéndole ver el error con una objetividad sin precedentes. El objeto se convirtió en su baluarte contra la apostasía silenciosa, guiándolo de vuelta a la solidez de la enseñanza inmutable. La madre había cumplido su promesa de proteger contra el error doctrinal, no a través de un conocimiento intelectual instantáneo, sino a través de la infusión de la gracia que ilumina el intelecto y fortalece la voluntad. La promesa que la Virgen ratifica a través de este objeto no solo es personal, sino familiar. Al tocarlo con fe, usted está extendiendo la cobertura sobre su cónyuge, sus hijos y sus descendientes, creando un cordón de protección que trasciende las generaciones. La madre busca establecer linajes de fe que sean inmunes a la disolución moral de la era. Ella nos asegura que aquellos que obedezcan este mandato y activen el poder del objeto serán guardados de la peor parte de los castigos que se avecinan, no por mérito propio, sino por la infinita bondad de Dios que honra la obediencia de los pequeños actos de fe. La perseverancia en el uso de este objeto, su toque diario y constante, es lo que sella la promesa. El futuro no es incierto para aquellos que están bajo la cobertura de la Madre, sino que está asegurado por su intercesión poderosa. La urgencia radica en que no sabemos cuándo las puertas de la gracia se cerrarán para dar paso a la justicia. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día del tacto. Hoy es el día de la cobertura total. Si estos testimonios de protección total no son suficiente prueba de la urgencia del mandato celestial, ¿qué otra señal necesitará su corazón para superar la tibieza y el escepticismo que lo mantienen al margen de esta gracia inmensurable? Entonces escriba esto ahora en los comentarios. Yo estoy cubierto. La revelación de la Virgen María sobre el objeto esencial que debe ser tocado hoy no es una opción devocional entre muchas, sino el último eslabón de la cadena de salvación ofrecido a una humanidad que se precipita hacia el abismo de la desesperación autoimpuesta. Hemos llegado al final de esta advertencia solemne y la hora de la decisión final ha resonado en el eco de su